Hola, Dios te bendiga una vez más. Eh, Estamos acá para seguir llenándonos de este gozo, llenándonos de esta bendición de poder seguir estudiando la palabra en mensaje corto, pero de una riqueza espiritual que nos puede fortalecer. Y hoy por hoy, pues recordemos que seguimos con la bendición, seguimos estudiando, seguimos aprendiendo, seguimos reconociendo de qué manera será la bendición. Esa palabra que tiene mucho significado, tiene mucha trascendencia en nuestras vidas y que en la parte espiritual, créemelo, que todos quisiéramos sentir y ver hasta dónde tiene de alcance esa palabra cuando pronunciamos. Hoy día nosotros vamos a estudiar sobre conociendo el Espíritu Santo. Recuerda, no es un estudio profundo esto, es simplemente una probadita de lo que nosotros podemos buscar en la Escritura, poder estudiar más de la palabra y poder entender qué alcance tiene la Escritura. ¿Por qué razón? Porque es la lámpara, es el camino, es lo que nos muestra dónde nosotros podemos tener esa bendición. Dice una porción, si vamos a conocer del Espíritu Santo, tenemos que saber quién da el Espíritu Santo, quién lo permite. Reconocemos que es el Padre, nuestro Creador, Dios, como también nuestro Señor Jesucristo, porque Él antes de partir en su ascensión dijo, yo no los dejaré solos, estará con ustedes el Espíritu Santo. En su momento que se estaba despidiendo, recordemos que murió, había sido bajado de la cruz, puesto en el sepulcro. Después del tercer día resucitó. Cuando le fueron a buscar no estaba, y después de ese tercer día sabemos que hay 40 días que comparte con los discípulos apóstoles, específicamente con ellos. Entonces, al momento de dejarlos, ¿por qué dice de que solamente con ellos? Porque esos 40 días fue de preparación, fue de llenura de parte de la bendición de que ellos estaban recibiendo. ¿Por qué? Porque prácticamente Él les estaba revelando eh, el reino de los cielos, les estaba instruyendo. Esa fue la capacitación que ellos tuvieron por 40 días. Entonces, ¿qué significa esto? Que al momento de que él iba a tomar su partida, o sea, iba a separarse ya completamente, en su ascensión, él dijo, se lo voy a repetir, yo no les dejaré solos, solos, estará con ustedes el Espíritu Santo. Desde ese momento, desde ese momento, es que se activa la palabra pequeña, pero con gran significado también, la fe. ¿Por qué razón? Porque por fe caminaron y por fe fueron donde se les había puesto en su corazón que tenía que llegar la palabra. A través de eso, siendo obedientes, ellos trataron de cumplir y de compartir el mensaje a lugares donde no estaba establecido que llegara, pero a raíz de la apertura que se da de los gentiles, los samaritanos, etcétera, etcétera, puede llegar la escritura. Y recordemos de que cuando los apóstoles llegaban, sus discípulos llegaban, o sea, no eran bien recibidos. ¿Por qué? Porque había llenura de culturas, había un montón de cosas en los pueblos donde había más distracción, había más ocultismo, había más separación de esa creencia. Y recordemos algo, había un politeísmo, o sea, habían más dioses por el tipo de cultura que se vivía en ese momento. Entonces, que vengas a tomar la decisión de que ya no vas a creer en otras cosas, en otros dioses, y que solo vas a reconocer a uno, pues aquí voy a aclarar algo. Nosotros decimos Dios y a otras cosas, seres espirituales, se le reconoce como dioses. Entonces prácticamente lo estamos poniendo en el mismo nivel al Padre, y el Padre no tiene comparación. Entonces, los ángeles caídos, los demonios y todo ese tipo de cosas no están a la altura del Padre. Y la palabra cuando dice Dios es solo porque se escribe Dios con mayúscula, es que hace la diferencia con Dios Padre Creador, y Dios en minúscula es lo que se refiere a otro tipo de dioses. Entonces, pero la palabra es la misma, ¿verdad? Entonces, yo considero aquí de que debemos de aprender a separar y debemos de aprender a reconocer que no se puede poner por igual. Entonces, teniendo la palabra que vamos a reconocer al Espíritu Santo, recordemos que quien lo da es nuestro Señor y Salvador, aquel que murió y
cumplió la palabra del Padre. Ahora bien, mira, todos nosotros, todos los que reconocemos al Espíritu Santo tenemos una gran bendición en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Muchos le llaman conciencia. En otro tipo de cultura, ¿cómo le puedo decir? De enseñanza, se le llama conciencia, pero es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mismo nos da esa potestad, esa oportunidad de saber cuándo estamos en lo correcto y cuándo no estamos en lo correcto. Ahora bien, cuando nosotros confesamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador en este tiempo, claro, muchos dicen, no, pero no lo recibimos a Él. Bueno, recibimos el Espíritu Santo, ¿sí? Recibimos lo que realmente Él prometió. Y hoy por hoy, en este tiempo, quien nosotros nos está guiando es el Espíritu Santo. No quiere decir que el Padre ya no existe, el Hijo ya no existe. No, no, no. Simplemente que ellos han tenido su tiempo específico y por eso dijo Él. Aquí en las palabras dijo, no los dejaré solos, estará con ustedes el Espíritu Santo. Y cuando dice estará con ustedes es todo aquel que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora bien, ¿qué significa el conocer el Espíritu Santo? Eso es algo importante. Primeramente porque nos da identidad ante el mundo de que ya no somos del mundo. ¿En qué sentido digo esto? Porque nosotros ya declaramos que nosotros creemos en un ser supremo, en un ser absoluto, en un ser todopoderoso y en Dios que realmente es el que da la oportunidad de vida eterna. ¿Por qué razón? Porque ah, recordemos que va a haber castigo eterno. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Castigo eterno o vida eterna? Entonces, es ahí la diferencia donde nosotros tenemos identidad por medio del Espíritu Santo. Cuando le conocemos, cuando le conocemos y le reconocemos públicamente, nos da una identidad. Y esa identidad nos hace ser también parte del reino. Ok, entonces, cuando en nuestra vida está atormentada por muchas cosas, por lo que hemos visto anteriormente, el único que nos puede dar la salvación, el único que nos puede permitir llegar a la salvación, mejor dicho, el único que nos puede ayudar a poder tener discernimiento y claridad en nuestra vida con esa cuestión de cosas que tenemos en la cabeza, es el Espíritu Santo. De Él se encarga, Él es el que hace esa tarea. Claro, eh, Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esa fue una profecía, ¿verdad? Entonces, claro, Isaías está diciendo, esto es, pero mira cómo lo comienza él. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dice. Imagínate que, bueno, recordemos que también Isaías en una forma de señal de ¿cómo puedo decir? De una unción que él recibe porque sus labios iban a proclamar palabra profética de parte de Dios, recibiéndola de parte del Eterno. Dice que se le puso una brasa ardiente en sus labios y no tuvo una quemadura, simplemente fue esa simbología también de poder tener el respaldo de parte del Eterno. Y después en su escritura dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dice él, porque me ungió Jehová, de esa manera lo ungió, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Entonces, cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú vas a ser libre de muchas cosas. Cuando tú reconoces el Espíritu Santo, vendrá sobre ti bendición. Entonces, acuérdate de que nos dio una identidad, nos va a dar la bendición. Por medio de la identidad recibimos bendición. ¿Eso que nos lleva? De que en todo momento, cualquier circunstancia, como la dice Isaías y la describe de tal manera, que en todo momento, en toda ocasión, nosotros podemos recibir bendición.
Ah, en el dolor también. Sí, porque el dolor muchas veces nos hace fortalecernos, muchas veces nos hace sacar carácter. Entonces es una bendición poder reconocer que en la debilidad somos más fuertes, como lo dijo Pablo. ¿Mm? Entonces, hay personas que han utilizado de tal manera que la llenura del Espíritu Santo viene sobre sus vidas y saca el máximo provecho. Entonces, debemos de entender nosotros ese tipo de cosas. Debemos de entender que el Espíritu Santo es la esencia que hoy por hoy nosotros en nuestra vida debemos de manejar. Ahora bien, cuando nosotros reconocemos al Espíritu Santo, no solamente nos da identidad, tenemos responsabilidad, ¿sí? Porque el Espíritu Santo tiene frutos, da frutos. ¿Mm? Y esos frutos, Gálatas 5:20, 22 más o menos, los menciona. Entonces, aparte que tenemos identidad, recibimos bendición. Aparte que tenemos responsabilidad, si tenemos responsabilidad, damos frutos. Y esos frutos es parte de la bendición. Entonces, cuando somos responsables de lo que nosotros tenemos, adquirimos, nos llena, nosotros tenemos que dar el testimonio. Y ese testimonio se convierte en bendición. ¿Por qué razón? Porque tú eres parte de bendición para otros, no solamente para tu vida. Tu testimonio es parte de bendición para otros. Entonces, a nosotros, a nosotros es importante reconocer el Espíritu Santo y mucho más, llenarnos del Espíritu Santo. Eso nos hace mucho más de bendición en nuestra vida. Ahora bien, ¿por qué razón? Dice que mientras Jesús estuvo en la tierra desarrolló compañerismo, desarrolló la hermandad, desarrolló el hecho de poder tener un solo cuerpo, un solo sentir. Entonces, no solamente lo hizo con sus discípulos, sino también con aquellos que parecía de que no había nada, parecía que no tenían oportunidad. Así mismo hace el Espíritu Santo hoy por hoy para que nos unamos, para que sintamos, para que creamos en nuestra atmósfera unión, amor, ¿verdad? No hay separación en el Espíritu Santo. Hay unión. ¿Y por qué hay unión? Recordemos que tiene el Padre, está el Hijo, está Él y estamos nosotros. Entonces es una unión. No hay separación en el Espíritu. Es una unión. Nos unifica. Y eso, cuando nosotros reconocemos y cuando nosotros lo tenemos, es importante. Y que el Espíritu Santo no es solamente dar saltos, tratar de hablar en otras lenguas, perdón, estoy bastante gripado, pero significa mucho más el Espíritu Santo. Mucho, mucho, mucho más el Espíritu Santo. Debemos de reconocerlo. Mira, es una gran labor que tiene el Espíritu con nosotros, pero tenemos mayor bendición si nosotros somos aperturados en el Espíritu, en la llenura del Espíritu Santo. Debemos de conocerlo de tal manera. Mira, yo te puedo llenar de versículos. Yo te puedo mandar una ráfaga de versículos, pero tú los vas a entender, tú los vas a guardar, perfecto, pero los vas a estudiar, no sé. Entonces, quiero decirte palabras simples como yo las puedo sentir. Claro, esto es una introducción, porque si nosotros queremos un verdadero estudio tenemos que tomar más tiempo. Y creo que nos vamos a dar ese tiempo para poder hacer esas enseñanzas. Pero hoy por hoy nos estamos dando, como te digo, nos da identidad, nos da responsabilidad. Y aunque en la responsabilidad somos bendecidos, en la identidad somos bendecidos. ¿Qué otra cosa podemos tener? Ah, mira, ¿sabes qué? Somos templo y morada del Espíritu Santo. Identidad, responsabilidad y somos portadores. ¿Qué quiere decir con esto? Dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, en nuestro ser, unificado en alma, cuerpo y espíritu. Somos unificados. Entonces, claro, al decir que somos templo y morada del Espíritu Santo, eso nos conlleva a tener muchas, como digo, responsabilidades, muchos más deberes, mucho más compromiso, mucho más entrega, mucho más carácter. Porque tú no puedes decir que tienes el Espíritu Santo y todo el tiempo andas en derrota. El Espíritu Santo no es de derrota. Tú no puedes decir que el Espíritu Santo no te cura. Te cura. Te da aliento. Porque no es de cobardía. No es de mentira. Es de valor. Entonces, todo ese tipo de cosas, reconociendo de que
Somos portadores, somos templo y morada donde nosotros mismos, cada uno, tiene la oportunidad de sentir que tiene el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo vamos a desarrollar los frutos? Cuando nosotros pongamos atención, estemos atentos a su palabra y que Él nos haga desarrollar cada uno paz, amor, benignidad, paciencia, mansedumbre. Él va a decir cómo. Nosotros tenemos que estar, ok, voy a hacer, voy a intentar, voy a estar esto, voy a estar otro, pero Él nos va a ir diciendo de la manera en que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar cada uno de esos frutos. Tenemos que desarrollar los frutos del Espíritu Santo. Entonces, cuando se desarrolla en nosotros el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la paciencia y la templanza, esto, eso es lo que nos define. Que te lo diga de otra manera. Ah, bueno. ¿Cuál es la vestimenta con la que se identifica el Espíritu Santo? ¿Y cómo nos vamos a identificar que nosotros tenemos el Espíritu Santo? Te lo repito. Ok. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, paciencia, templanza. ¿De qué estamos llenos? Del Espíritu Santo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Claro, hay dones también del Espíritu Santo. Esos son los frutos los que te acabo de mencionar. Hay dones del Espíritu Santo. Esos dones solo Dios permite que sean otorgados. Que sean otorgados a quien realmente le es necesario que esos dones le sobreabunden en su ser. ¿Por qué razón? Porque el tener los dones del Espíritu Santo, solamente Dios decide a quién se lo va a dar. Claro, como te digo, ¿cuáles son los dones? Bueno, mira, tengo 17. Te prometo darte otra enseñanza de esto. Me queda poco tiempo para terminar esto, pero te voy a decir algo. Dios nos permite tener una firmeza. Dios nos permite tener una efectividad en nuestra vida, podemos llamarlo así. Sí, podemos ser más efectivos. Y cuando nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, somos más sabios para vivir. Tendríamos que ser más sabios para vivir. Entonces, al decir sabios, nosotros vamos a, como dice la palabra, dice el proverbio, el avisado ve el mal y se aparta, el hombre ve el mal y se aparta, algo así, pero eso es lo único que nos da el espíritu, el reconocer que es bueno, que es malo. Podemos tener frutos, como también tenemos dones y los vamos a desarrollar. Acuérdate, vamos a desarrollar los frutos y vamos a desarrollar los dones del Espíritu Santo. Dos enseñanzas que vienen pronto, que eso nos va a ayudar a determinar qué tipo de dones es de parte de Dios, que venga a nuestra vida, de parte de Dios, ¿sí? De parte de Dios. Los dones no los da otra persona común y corriente. Los dones del Espíritu son de parte de Dios. Vamos a ver cómo el candelabro, el menorá judío, nos representa que cada vela es un espíritu, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios representa cada don del Espíritu Santo. O sea que el Señor dice a quién le da y a quién no le da. Pero bueno, recordemos que esto tiene que desarrollarse en nuestra vida espiritual. De veras, esto al recibirlo tenemos que conocerlo. Entonces, al conocerlo, nosotros vamos a esperar que Dios tenga misericordia y que podamos serle útil al Señor para que nos pueda dar tanto los dones para poder desarrollar los frutos. Entonces, eso nos va a hacer tener identidad, nos va a hacer dar responsabilidad. ¿Y qué estamos estudiando? La bendición. Entonces, bendiciones van a venir a tu vida porque el Señor ha puesto en su misericordia y le place que cualquiera de nosotros pueda tener y pueda ser un instrumento para su servicio, ¿verdad? Él es el alfarero, nos va a diseñar a la pieza como Él le pretenda y
si le place en su misericordia utilizarnos como ha utilizado un montón de personas eh, imperfectas, claro que nos va a ocupar a nosotros, pero tenemos que conocer mucho más el Espíritu. Como te repito, vamos a conocer, vamos a entrar más en la profundidad sobre el conocer del Espíritu Santo, vamos a conocer de los dones del Espíritu Santo, vamos a conocer los frutos del Espíritu Santo. Eso es el verdadero cristiano, ese es el verdadero hijo del Todopoderoso. Esa es la verdadera identidad de todo ser que está bajo la luz. Y la luz es bajo la palabra, la instrucción y bajo salvación por haber reconocido a su Hijo como Señor y Salvador. Así es que todo esto nos lleva a tener más hambre, a querer aprender más. Entonces, cuando nosotros aprendamos a tener esto, vamos a tener comunión con el Espíritu Santo. Y tener comunión con el Espíritu Santo es lo más lindo que podamos tener en nuestra vida. Entonces, es necesario que nosotros constantemente en la oración pidamos al Espíritu Santo poderle escuchar, poderle entender, poderle sentir. ¿Sí? Ok, yo no voy a criticar como lo hacen las otras cosas, las otras personas, pero si algo te puedo decir es que tengamos cuidado con esto. ¿Por qué razón? Porque uno de los peores castigos que puede haber para nuestra vida es cuando nosotros blasfemamos o nos burlamos del Espíritu Santo. La palabra dice que no hay castigo para el que blasfema por el Espíritu Santo. Entonces, es tan impactante, es tan grande, es tanto lo que significa el Espíritu Santo que si no le conocemos podemos caer en pecado y hasta ser condenados. Entonces vamos a tenerlo que hacer con cuidado y antes de despedirnos le vamos a decir al Señor: Espíritu Santo, te pedimos de todo corazón que vengas a nuestra vida, que vengas a poder presentarte de tal manera que nosotros podamos reconocerte, poder escucharte, poder sentirte y que vas a tener el control de nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque tienes el poder suficiente, porque has sido otorgado de parte del Eterno, el Creador, y porque has sido complacido por el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos poder reconocerte aún más y esperar conocerte para poder sentir de tu presencia, para poder llenarnos de la plenitud del Espíritu. Así es que, mis amados hermanos, hasta aquí llegamos, amigos, hasta aquí llegamos. Espero tengas la sed, la ambición, el amor por querer conocer más del Espíritu Santo. Me comprometo, vamos a desarrollar este tema, conociendo el Espíritu Santo en profundidad, a reconocer los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Así es que, mi amado hermano, hasta aquí llegamos, amigo, hasta aquí llegamos. Y recuerda, seguimos con la palabra de bendición. Tú vas a decir: entonces está hablando del Espíritu Santo. El que tú tengas el Espíritu Santo en tu vida te trae bendición. Hasta pronto.